En este video vamos a extraer variables a partir de los valores de tiempo de una variable. En particular vamos a aprender cómo extraer la hora, el minuto, el segundo y cómo calcular el tiempo transcurrido entre dos variables que presentan información horaria. Vamos a trabajar una vez más con la librería DateTime, Pandas y NumPy. Para este demo, lo primero que vamos a hacer es crear un set de datos pequeñito y ficticio, en donde tenemos fechas que transcurren a 1 hora de diferencia la una de la otra. Entonces, si ejecutamos esta línea de código de acá, obtenemos este set de datos de aquí abajo, en donde tenemos valores de fecha y valores de hora, y vemos que cada uno de los valores es una hora mayor que el valor anterior. Entonces, cuando tenemos esta variable que contiene información acerca de fecha y de hora, podemos extraer la hora, el minuto y el segundo que presenta cada valor, utilizando una vez más el punto dt que nos permite acceder a los métodos de DateTime de Pandas, y luego utilizando hour capturamos la hora, o utilizando minute calculamos el minuto, o utilizando second capturamos los segundos. Como ves acá, aquí tenemos los resultados en donde capturamos la hora, los minutos y los segundos que tenían la variable original. De la misma información, esta variable que presenta valores de fecha y hora, podemos extraer una variable en donde solo capturamos la hora, utilizando el método time de dt, como ves acá, y esto obtenemos como resultado la hora, la parte horaria de la variable original. Y si en vez de capturar la parte horaria queremos capturar solo la fecha, lo que tenemos que hacer es reemplazar date por time y volver a correr esta celda, y vamos a obtener como resultado solamente esta parte de la variable. Una vez que obtenemos la variable hora solamente, como hicimos en la celda anterior, podemos extraer hora, minutos y segundos en una sola línea de código, como ves acá. Esto nos da el mismo resultado que obtuvimos en la celda 3, en donde acá tenemos unas nuevas variables h, m y s, en donde contienen la hora, los minutos y los segundos de la variable original. También podemos calcular el tiempo transcurrido entre dos variables. Para esto voy a generar un set de datos que contiene dos variables diferentes. Una la voy a llamar tiempo de partida y el otro la voy a llamar tiempo final. Y para esto genero dos rangos de fechas y horas. Los primeros van a tener diferencias de meses, observación a observación. Los segundos van a tener diferencias de semanas. No es muy importante esto, es solamente para tener un dato para poder seguir con la demostración. El resultado de estas líneas de códigos es este dataset chiquitito que ves acá. Y ahora sí, si queremos calcular la distancia o el tiempo transcurrido entre la fecha final y la fecha inicial, lo que tenemos que hacer es subtraer una variable de la otra, como ves acá, y luego transformar esta diferencia en segundos utilizando timeDelta de NumPy, como hicimos aquí y como también hicimos en el video anterior. Entonces ya ves que la diferencia entre estas dos fechas es bastante grande si la expresamos en segundos. De la misma manera podemos reexpresar esta diferencia en minutos utilizando una vez más timeDelta, como ves acá. Y acá te dejamos un enlace para este artículo con más funciones acerca de cómo transformar variables de fecha utilizando Pandas. Para terminar vamos a trabajar con variables que están en diferentes zonas horarias. Entonces, para seguir con la demo, generamos otro dataframe chiquitito, en donde los primeros tres valores están en la zona de Berlín y los segundos tres valores están en Estados Unidos. Acá tenemos los valores ficticios que inventamos. Y para trabajar con esta variable, lo primero que tenemos que hacer es poner a todos estos valores en la misma zona de tiempo. No importa en cuál, es importante que estén todos en la misma. La manera de hacer esto es utilizando pandas toDateTime, pasando la variable de interés y indicándole, por ejemplo, UTC equals true para que ponga a los valores en la zona central. Y luego
podemos o no transformar estos valores que ahora están en la zona central a otra zona de interés utilizando una vez más punto .dt, punto en este caso TimeZoneConvert, y acá indicamos en qué zona lo queremos poner y en este caso lo ponemos en Londres. Entonces, como ves acá tenemos la variable original que tenía las diferentes zonas horarias. Acá tenemos +2 representando Berlín y -5 representando Estados Unidos. Luego tenemos la zona central que es +0 y acá fíjate que Berlín estaba 2 horas más adelante de la zona central, entonces si en Berlín era las 9, en la zona central era las 7, mientras que Estados Unidos está 9 horas antes de la zona central, entonces si en Estados Unidos eran las 9, en la zona central eran las 14. Y luego esta variable la convertimos a la zona de Londres, que es +1 con respecto a la zona central, entonces si aquí eran las 7, en Londres van a ser las 8, y así sucesivamente. Una vez que tenemos esta variable Londres o esta variable UTC, podemos realizar diferencias entre dos variables que se encuentren en la misma franja horaria, como hemos visto en el notebook anterior. Eso es todo por esta sección. Nos vemos en el próximo video.